Paso para cada uno de ustedes, muchachos. Esta vez vamos a abordar el último tema de este núcleo y pues yo creo que de algún modo hemos aprendido a través del tiempo todo un proceso de construcción, de desarrollo, de proyectos de desarrollo para crear empresa y desarrollar el turismo y el territorio, el que habito, ¿no? Este último proceso que vamos a abordar, o este último tema que vamos a abordar el día de hoy, se llama turismo rural y comunitario. Ese turismo rural y comunitario, pues de inmediato lo tenemos que abordar a partir de algo que es importantísimo para nuestro país y es la construcción de paz en el territorio. Territorios de paz que comienzan a tratar de buscar nuevas soluciones para el mejoramiento y el desarrollo de nuestro mismo hábitat, de nuestro mismo lugar cotidiano, ¿no? Entonces, para ello yo quisiera comenzar de nuevo con un pequeño apartado muy ligero de un texto que se llama Facilitaciones de diálogo y la transformación de conflictos, conceptos y herramientas básicas para la práctica, ¿no? Entonces, nos dice algo muy sencillo. Solo un pueblo escéptico de la guerra y maduro para el conflicto es un pueblo también maduro para la paz. Stanislao Zuleta. Avanzar en la construcción de paz estable y duradera implica importantes transformaciones sociales, institucionales para el país. Se requieren acciones decididas que garanticen los derechos de cada colombiano y colombiana, comunidades que sean responsables con sus deberes ciudadanos y relaciones entre actores sociales, políticos y privados basadas en la justicia, la transparencia de la seguridad, el cuidado, la equidad, cuidado del medio ambiente, respeto por la diferencia y el diálogo personal y social. Que la paz se vuelva cotidiana y que sea forma de que vivimos y nos relacionamos es responsabilidad de quienes conformamos la sociedad en nuestro territorio. Lograrlo requiere nuevas capacidades de parte de la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones sociales, así como modificaciones en normas y costumbres en cada territorio a nivel local, regional y central, bajo la comprensión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OPAC. Promueve desde sus diversas opuestas de aislamiento para la paz territorial, el fortalecimiento de las capacidades para la convivencia y el buen vivir. Estas capacidades serán sumamente importantes para la implementación de acuerdos de paz y construcción de una paz estable y duradera en todos los territorios del país, ya que la fase de transición implica dejar de hacer cosas como lo veníamos haciendo, bajo las dinámicas de violencia, para empezar a hacerlas en una coyuntura de cambio y transformación hacia la paz y la convivencia. Se trata, por ejemplo, de aprender a dialogar y ponernos de acuerdo entre diversos sectores en nuestras comunidades, nuestros territorios y nuestro país, sin recurrir a la violencia ni a la cohesión, muchachos. Entonces, este apartado nos implica algo, muchachos, bien importante, y es cómo, por ejemplo, a través de nosotros podemos construir turismo rural y comunitario. Cuando uno habla de comunidad está hablando primero de un tejido que se ha construido a través del tiempo y tiene una identidad. Esa identidad dentro del territorio se llama territorialidad. Esa territorialidad puede variar, esa territorialidad puede transmutarse a través de un tiempo. ¿Cómo así? Yo puedo, por ejemplo, pertenecer a Samaná, y tengo pues digamos mi cultura, pero si yo me voy a vivir por ejemplo a Villa María, yo entrego digamos un poco de esa costumbre que yo tengo de mi comunidad, de mi territorio. Entonces, a partir de ello, cuando hablamos de turismo rural comunitario, nos referimos también a la oportunidad de crecer como comunidad, pero también vamos a dar unos ejemplos de cómo en el país se ha venido abordando esto. La definición como tal de turismo rural se comprende como las experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente en medio rural. ¿Cómo así? Yo planifico el territorio y ese territorio lo planifica la población que habita ese lugar. Recuerda que cuando hablábamos de planificación hablábamos de que el gobierno también planificaba, la empresa planificaba y la sociedad. Pues no, en este turismo comunitario pues la misma sociedad comienza a planificar sus costumbres a partir de los desarrollos locales que yo tengo en mi comunidad, organizando un beneficio claro para la población, organizando todo proceso de sociedad política avanzada.
Características, muchachos, muy ligero de este turismo comunitario. Integra riquezas naturales y la vida cotidiana de la comunidad rural. Pues obvio, yo tengo, digamos, una biodiversidad dentro de mi territorio y pues yo tengo que explotarla. ¿Para qué? Para el beneficio de mi comunidad, tanto económicamente como culturalmente. Promueve las prácticas productivas sostenibles dentro de la oferta turística. Pues yo tengo que utilizar una sostenibilidad ambiental. Recuerda que en la clase pasada hablamos un poco de esa sostenibilidad que debe haber entre el territorio y el buen vivir que debe de haber dentro de la comunidad. La experiencia turística que se adapta a la dinámica rural, muchachos. ¿Qué experiencia turística? Pues la peculiaridad y la restricción y el medio ambiente que, por ejemplo, genera mi territorio. Esas serían unas características principales para abordar. Los impactos positivos a nivel económico, social y ambiental, por ejemplo, de este turismo comunitario, sería favorecer el desarrollo local y el fortalecimiento comunal de las personas, tratar de buscar un poco, inclusive a través del turismo cultural, la identidad que pertenece a ese territorio, pero también desarrollar económicamente, si vienen, por ejemplo, personas receptores de otro lado a conocer esa identidad que mostramos, ¿no? Complementa la diversidad de ingresos a las familias campesinas y pescadoras e indígenas, ¿no? Ahí podemos comenzar a abordarlo desde una geografía totalmente rural, una geografía en la que, por ejemplo, se especifica qué lugares, por ejemplo, se pueden cultivar, qué lugares no se pueden cultivar. Por ejemplo, hablamos también de una geografía ambiental. Entonces, comenzamos a hablar de todo un paneo general de lo que es el desarrollo, la capacidad de comunidad. Contribuye a la frenación y la migración rural, muchachos. A través del tiempo, Colombia ha tenido un problema grandísimo y es la migración rural hacia la ciudad. A principios del siglo XX, Colombia se identificaba por ser un país agroindustrial, ¿no? O agroexportador. ¿Cómo así que agroexportador? Pues Colombia a principios del siglo XX, casi en los años 30 y 40, era un país que exportaba muchos sus productos y entre ellos el emblema el café y ganaba ese capital. Cuando ganaba ese capital comenzaba a llevarlo no solo al campo sino también a las ciudades para comenzar a industrializar y vieron de que la migración de campo a ciudad comenzó a crecer y comenzó a tener una dinámica pues bien interesante pero también bien preocupante porque el campo entonces estaba quedando sin gente y sin población. Esto lo podemos consultar un poco con un autor que podemos investigar, Orlando Falks Borda, por si de pronto alguien lo quiere abordar un poco. Ayudar a valorar, a preservar la cultura local, la identidad que nosotros tenemos como personas, como comunidad, como personas y territorio que estamos tejiendo procesos sociales. El turismo rural comunitario, muchachos, es una respuesta alternativa y sólida a la construcción de paz en Colombia. En Colombia, por ejemplo, saben que en el año 2016 se desvincula de las armas la FARC-EP, y entonces a partir de ello comienzan a haber distintos territorios de paz en donde se sitúan estas personas que se desmovilizaron, ¿no? Comienzan a construir diferentes proyectos en el país. Ustedes en el PowerPoint que yo les voy a mandar de cada clase van a observar las imágenes y los ejemplos de lo que están haciendo todas estas comunidades para generar acciones conjuntas e iguales que fortalezcan el territorio, que fortalezcan la identidad, que fortalezcan la economía de mi lugar. El turismo comunitario comienza desde sí mismo, comienza desde esa raíz. Muchachos, comienza desde cada uno de nosotros para crear buenos espacios. Hay una película muy bonita que si tienen la oportunidad de vérsela, yo se la recomiendo, que se llama Chocolate de Paz. Chocolate de Paz es un documental en donde muestran todo un proceso de reconstrucción de memoria a partir del tejido social y a partir del tejido comunitario y utilizan el cacao para la construcción y evaluación de un proceso de paz nuevo. Entonces inclusive ese cacao en este momento se exporta a diferentes países del mundo y son hechos por campesinos y por personas desmovilizadas de conflicto armado colombiano. Entonces lo tienen que mirar para que lo observen, bien interesante. Muchachos, en el COMPES general en el país, en temas de reincorporación y reincorporación de personas sociales, de sociedad, perdón, y de economía,
nosotros tenemos varios aspectos principales y es que hay una política general que incluye el tipo de género, el tipo étnico, o sea, la persona que viene de tal lugar. Cuando hablo de género estoy hablando hombre y mujer, estoy hablando también de diferentes géneros que se vienen hablando hoy en día, de derechos generales, por ejemplo, que yo tengo dentro de mi comunidad, del territorio en el que yo habito, para hacer una implementación clara y responsable de las entidades territoriales o de las entidades que yo voy a mostrar. Cuando hablo entonces, muchachos, de esa generalidad de paz y reconstrucción, pues yo tengo que de inmediato remitirme también a cuando hablo de territorio, a las dinámicas políticas y sociales que me evoca cada gobierno. Por ejemplo, entonces yo hablo de la reconciliación, paz y sentidos de comunidad. ¿Cómo así que reconciliación, paz y sentidos de comunidad? Muchísimas veces nosotros tenemos la obligación, si tuvimos en algún momento, de comenzar a construir nuevos espacios de vida. Cuando hablo de ello, estoy hablando de esto muy ligero. El turismo comunitario es hoy especialmente una oportunidad para construir lazos vecinales y generar ingresos en los territorios altos de valor cultural, natural y en donde el conflicto armado en tantos años desarmó la estructura social. ¿Cómo así que desarmó la estructura social? Pues sí, ese conflicto armado de inmediato borra todo lo que hemos construido a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la violencia muchísimas veces se vuelve simbólica. Cuando hablo de simbólica es que esa violencia muchísimas veces no deja construir lo que uno quiere como persona, lo que uno quiere con la experiencia que uno tiene o con las experiencias que quiere vivir. Entonces, a partir de ello tenemos que comenzar a crear nuevos escenarios a partir de algo bien importante que se viene construyendo en el país, el tema del posacuerdo. No hablemos de posconflicto, porque si hablamos de posconflicto estamos metiendo en un problema bien interesante, y es que Colombia todavía no ha terminado un conflicto. Colombia terminó un acuerdo y está en periodo de paz. Y es que la paz no se construye de un momento a otro, la paz se construye a través de mucho tiempo. Entonces tenemos que comenzar a abordar esas dinámicas para mejorar todo el proceso de desarrollo comunitario. ¿Qué es el turismo comunitario y qué es la diferencia en turismo convencional, muchachos? El turismo convencional es importantísimo que lo abordemos, y es porque hay la oportunidad de desarrollar toda una dinámica a partir de las diferencias que hay. El turismo comunitario construye su tejido social desde la identidad misma que tiene. En cambio, ese turismo convencional, pues de alguna forma está ayudado por diferentes medios externos y que, pues de algún modo, interrumpen todo ese proceso sociocultural. Pero también pasa algo, muchachos, que ese turismo comunitario, muchísimas veces hay ONGs que, por ejemplo, les ayudan tanto económicamente, pero también a mostrar inclusive y a desarrollar un poco esa economía regional. Ese turismo comunitario, muchachos, es la oferta de servicios turísticos que parte de la comunidad organizada, fundamental, que beneficie totalmente los eslabones de producción y de turismo. ¿Cómo así que de producción? Lo que yo estoy ofreciendo para mostrarle a las demás personas. ¿Qué buscan los nuevos turistas, muchachos? Experiencias únicas, autenticidad, lo tradicional, todo tipo de persona que busca esa oportunidad de encontrarse consigo mismo. ¿Qué buscan las comunidades como tal? Buscan mitigar la pobreza, mejorar los niveles de desarrollo, la sostenibilidad ambiental, conservar su tradición, sus costumbres, conservar su riqueza y generar ingresos para beneficio de ellos también, ¿no? ¿Qué necesita ese turismo comunitario? Muchas veces necesita comunidades organizadas, comunidades que evoquen nuevos espacios de formación para que así puedan ayudarse consigo mismos, resaltar actividades tradicionales y de su costumbre. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano, más que todo en el Chocó, hay mujeres cantadoras que se llaman cantadoras de Bojayá, y entonces comienzan a mostrar inclusive todo a partir de la música, cómo vivieron la guerra. Entonces es algo bien bonito para la construcción de una comunidad. La vocación turística es importantísimo, las buenas prácticas de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica para el territorio y sobre todo para la comunidad. Es en pro de la comunidad. Beneficio del turismo comunitario, muchachos.
pues económicos, culturales, sociales y ambientales. Ya a partir de ello comenzamos a observar diferentes aspectos dentro de ello. Muchachos, los objetivos de este desarrollo comunitario y sostenible pues es mitigar primero la pobreza, también trabajar en pro del territorio, las acciones colectivas, tratar de buscar una paz con justicia, verdad, reparación y no repetición como está dentro de la JEP, dentro de la Justicia Especial para la Paz en el país, tratar de buscar nuevos espacios de reconciliación y sobre todo construir memoria. Cuando hablo de construir memoria, muchachos, uno construye memoria singular, memoria colectiva, y esa memoria colectiva, ¿cuál sería las dos? Pues yo creería que sería memoria colectiva, porque estamos hablando de comunidad, estamos hablando de la oportunidad de generarle a la comunidad una conciencia de realidades que vivió el país a través de conflicto armado. 60 años de guerra, 60 años de violencia. Hoy en